Buenas noches, que Dios me los bendiga. Feliz sábado. Un cordial saludo para cada uno de ustedes y que la paz de Cristo siempre les acompañe. Estamos felices de poder regresar en esta noche a estudiar la palabra de Dios. Hoy viernes 31 de octubre es una fecha muy, pero muy importante para nosotros los cristianos, especialmente aquellos que conocen la historia de la Reforma y lo que sucedió hace 508 años atrás, en el año 1517 con un hombre llamado Martín Lutero. Hermanos, en esta noche traemos un estudio especial titulado La paz si es posible, la verdad siempre. Una frase muy célebre, muy conocida del gran reformador Martín Lutero. Y hoy estaremos tocando la reforma a través de la luz de la inspiración, la sola escritura. Así que sin tiempo que perder, les invito a que si pueden unirse conmigo en esta oración para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial y le daremos comienzo a este estudio muy, pero muy especial. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos das como pueblo tuyo. Gracias porque en este momento tenemos el privilegio de poder abrir tu palabra y estudiarla y meditar en ella. Pedimos la santa unción de tu Espíritu. Abre nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos nosotros entender y creer lo que está escrito en tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles donde verdaderamente ese espíritu de reforma, esa valentía, ese coraje que Dios puso en los corazones de unos pocos hombres para levantarse en contra de los errores y de las doctrinas falsas se está perdiendo en nuestros días. En cierta manera, estamos agradecidos al Señor porque durante estos últimos 500 años, aunque muchos de los que empezaron en la reforma no continuaron reformando o haciendo una reforma o reformándose, vemos nosotros que otros tomaron ese lugar o siguieron adelante el trabajo que fue empezado. Y considero que se nos está haciendo el llamado a cada uno de nosotros para levantar en alto el estandarte de Cristo y continuar adelante con estas reformas que deben de suceder dentro de la iglesia, el pueblo de Dios. Vamos a analizar lo que Dios pide de su pueblo, regresar a las sendas antiguas. Cuando hablamos de hacer una reforma, no nos estamos refiriendo en este caso a crear una nueva organización, a crear una nueva iglesia, a crear una denominación. Incluso como adventistas del séptimo día entendemos en nuestra historia que los pioneros adventistas del séptimo día nunca fue su propósito crear una denominación como la que existe hoy en día. No obstante, el crear una denominación que lleve por fe los principios fundamentales y los pilares de nuestra fe que Dios entregó a su pueblo, a sus siervos en los primeros 50 años de la obra, no necesariamente quiere decir que sea malo tener una denominación. Pero ahora la pregunta que surgiría con esto o con respecto a esto sería, ¿cuán fieles somos nosotros hacia esa religión, hacia esa fe que Dios nos ha entregado? Las personas se asustan de la palabra religión, pero existe una verdadera religión y esa religión se encuentra en las enseñanzas y ordenanzas de Cristo Jesús. Algunos tratan de hacer a Cristo simplemente un revolucionario. Otros lo hacen más bien como si fuera una figura pública buscando la paz como hicieron con Mahatma Gandhi. Algunos otros usan a Jesucristo como un punto de coerción para poder obligar a los demás en qué hacer y qué no hacer. No obstante, eso no es lo que dice la Biblia, no es lo que Cristo enseñó, no es lo que el Señor nos manda. El Señor defiende el libre albedrío y Él hace un llamado. Cuando se hace un llamado, se respeta la decisión de cada uno. Así que, ¿cuál es el llamado que Dios está haciendo para su pueblo, para el remanente, para aquellos que continúan esa obra de reforma dentro de su iglesia? La Biblia nos muestra a nosotros en Jeremías capítulo 6, versículo 16, diciendo de la siguiente manera: Así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad,
y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El problema que se encuentra con el pueblo de Dios o el pueblo profesante, el que profesa ser pueblo de Dios, es que Dios les está diciendo que se paren en sus caminos, detente donde estás, mira y analiza y pregunta cuál es la senda antigua, por dónde es que han pasado los otros antes de nosotros, por dónde es que ha venido esa fe que ha sido entregada hacia nosotros. Y el pueblo continúa en ese rechazo y no está dispuesto a regresar a esas sendas antiguas. Hay algo más interesante que se encuentra en Isaías, capítulo 58, versículo 12, y tiene que ver con los reparadores y restauradores. No solamente el pueblo de Dios está llamado a regresar a las sendas antiguas, sino que el pueblo de Dios está llamado a reparar y a restaurar lo que ha sido perdido. La palabra de Dios dice lo siguiente: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es interesante que la palabra nos hace el llamado, nos hace la invitación, pero en ningún momento nosotros vemos la coacción. ¿Por qué es que Dios está haciendo el llamado? ¿Y por qué es que Dios no coacciona a nadie? ¿Por qué es que no obliga a nadie? La realidad se encuentra prácticamente en ese poder que le ha dado a cada hombre y mujer. Es un poder que tiene todo ser humano y se llama el poder del libre albedrío. Es el poder de nosotros poder decidir, tomar nuestra decisión, y Dios respeta esa decisión, ese poder que está siendo ejercido. Ahora, ese poder del libre albedrío no es suficiente para poder enfrentarnos al enemigo, a Satanás, a sus engaños y en este caso al pecado. Es necesario recibir a Cristo en el corazón, la palabra viva de Dios, para que se manifieste en nosotros como debe de ser manifestada. Hay un consejo que la palabra nos muestra y se encuentra en Proverbios capítulo 22, versículo 28, donde dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Vemos nosotros que la definición de linderos antiguos puede referirse a los límites literales de una propiedad transmitidos de generación en generación, o de forma más figurativa a las costumbres o tradiciones establecidas de los antepasados. La frase se usa de forma famosa en la Biblia en Proverbios 22-28, advirtiendo contra el traspaso de los límites que nuestros padres han establecido. Así que, hermanos, analizando lo que la Biblia nos está diciendo, se nos hace el llamado, la invitación y el consejo de nosotros asegurarnos de estar en el camino que Dios ha entregado a sus siervos los profetas, que Dios después entregó a sus discípulos, a la iglesia primitiva, a los apóstoles, que Dios entregó hacia los reformadores, que empezaron desde el tiempo de Wycliffe, traduciendo la Biblia primeramente al inglés antiguo, y años después con Peter Waldo y los valdenses, y después con Martín Lutero, John Hus y muchos más que se levantaron para defender la verdad, defender las sendas antiguas. Hoy nosotros estamos en medio de una apostasía. Hoy nosotros estamos siendo amenazados por una apostasía. ¿Cuál es el problema de la apostasía? Pisotea lo que fue entregado y reemplaza con ideas y tradiciones modernas. Vemos nosotros algo interesante que escribió James White el 7 de febrero del año 1856 en la Review and Herald, volumen 7, número 19, página 148, párrafo 26. James White fue uno de los pioneros del movimiento adventista del séptimo día, el cual Dios usó para la organización de su iglesia, para continuar adelante la obra que fue entregada a los adventistas. Y miren ustedes, con respecto a este tema de reparadores y restauradores, algo que él tiene que decir. Dice él lo siguiente: el misterio de la iniquidad comenzó a manifestarse en la iglesia en tiempos de Pablo. Con el tiempo eclipsó la sencillez del evangelio y corrompió la doctrina de Cristo, y la iglesia se sumió en el desierto. Hermanos, si ustedes están notando, el misterio de la iniquidad
se manifiesta en la iglesia, eclipsando la sencillez del evangelio y corrompiendo la doctrina que Cristo entrega a su pueblo. Y James White no se detiene. Nos dice que Martín Lutero y otros reformadores fortalecidos por Dios y con la palabra y el Espíritu lograron grandes avances en la reforma. Pero obviamente la reforma no fue solamente lo que ellos empezaron, sino todo lo demás que debía de hacerse. Y a esto es lo que James White hace el llamado. Él declara: el mayor defecto que podemos encontrar en la reforma es que los reformadores se detuvieron en su labor. Si hubieran perseverado hasta erradicar el último vestigio del papado, como la inmortalidad natural, la aspersión, la Trinidad y la observancia del domingo, la iglesia estaría ahora libre de sus errores no bíblicos. Hay algo interesante que James White está planteando. Estas 4 doctrinas principales, 2 de las cuales están presentadas en el libro El conflicto de los siglos, y la hermana White va dentro de detalle, tiene que ver con, en este caso, la inmortalidad del alma y la observancia del domingo. Ella no toca el tema de la aspersión, pero que eso es una forma incorrecta del bautismo, y tampoco no toca abiertamente, directamente el tema de la Trinidad, aunque sí habla del único Dios verdadero y habla con respecto a ese pueblo fiel y remanente que guardará los mandamientos de Dios y tendrá la fe de Jesús, siendo ellos seguidores y guardadores de todo lo que se encuentra en la palabra. Pero lo que James White está aquí introduciendo, si ustedes lo pueden notar, tiene que ver específicamente que estos 4 errores hacen o ayudan a que la iglesia esté sometida a errores no bíblicos, a errores que son humanos, a errores que son fatales, mortíferos. Simplemente estas 4 doctrinas hacen que la iglesia esté en error en términos generales. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene que ver o cómo es que estos errores surgen y por qué es necesario para nosotros regresar a los tiempos antiguos? ¿Por qué es necesario continuar la reforma en nuestros días? La sierva del Señor, aparte de la invitación que Dios hace, el llamado que nos hace, como vimos en Jeremías, en Isaías, y el consejo que se nos da en Proverbios, ahora la sierva del Señor, usada por Dios, nos da una advertencia y al mismo tiempo nos hace otro llamado. Dice ella lo siguiente, Review and Herald, 25 de febrero, año 1902. El avivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Un despertar de las facultades de la mente y el corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. Ojo con lo que se va a decir. La reforma significa una reorganización. ¿Pero qué quiere decir esta reorganización? Quiere decir un cambio en ideas, teorías, hábitos y prácticas. La vida del cristiano es una reforma constante, es una reorganización constante, un cambio de ideas, de teorías, de hábitos y malas prácticas, siendo reemplazadas por las ideas bíblicas, las enseñanzas bíblicas, los hábitos positivos y las prácticas buenas. Todo es una obra de Cristo, trayendo a las facultades de la mente y el corazón una resurrección de la muerte espiritual. Pero la cita continúa diciendo que la reforma no dará frutos de justicia a menos que esté ligada al avivamiento del Espíritu. El avivamiento y la reforma deben cumplir su función y para ello deben de integrarse. Sabemos nosotros que como adventistas del séptimo día entre los años 1901 y 1903 se hizo una reorganización dentro de la iglesia adventista. No fue que se registraron en el Estado, no fue que ahora querían hacer lo que el Estado decía. Ellos lo que hicieron fue que cambiaron nuestras ideas por ideas humanas, cambiaron las enseñanzas bíblicas por filosofías humanas, reemplazaron los principios fundamentales por doctrinas humanas. Todo fue un reemplazo, quitando a Cristo como el consolador y poniendo a otro en su lugar. Todo fue un ataque hacia los mandamientos, los mandatos que Dios tiene en su Biblia, en su palabra, para su pueblo, y ellos fueron en contra de ello. Pero hermano y hermana,
Esta apostasía que la hermana White vio venir hacia la iglesia, donde ella habló sobre la apostasía alfa y que vendría después la apostasía omega, que traería grandes cambios, y dice ella que haría una obra espeluznante. ¿Existe hoy una esperanza para ti y para mí? Pues la palabra te lo declara de la siguiente manera: esta esperanza bendita. Ezequiel 36, 26 al 27 nos habla sobre el nuevo espíritu que debe de recibir el pueblo remanente de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué es que Dios quiere darnos un nuevo espíritu? ¿Por qué es que Dios quiere darnos un nuevo corazón? Porque esta apostasía nos ha conllevado a estar en contra de sus estatutos. Esta apostasía nos ha llevado a estar en contra de sus preceptos. Esta apostasía nos ha hecho estar en contra de la obra que Él ha dado y enviado a su pueblo. Y muchos creen que saliéndose de la iglesia nominal, saliéndose de la experiencia, aquella donde muchos claman ser, pero no viven de acuerdo a lo que dicen, adoran a Dios de labios, pero sus corazones están completamente alejados del Señor. Algunos creen que por alejarse de eso, ya han abandonado la apostasía. Hermanos, así como el Israel salió de Egipto y trajo a Egipto en su corazón, muchos hemos salido de la apostasía física, pero dentro de nuestros corazones todavía hay apostasía. Muchos han salido de la Babilonia, pero todavía en sus corazones traen Babilonia. Es un llamado especial el que Dios hace, porque hay una crisis y la sierva del Señor no se detiene con las palabras que hemos leído. Hay algo más profundo que se encuentra entre nosotros por culpa de esta apostasía. Por eso es que existe la guerra espiritual que está entre nosotros. Por eso es que vemos en la Biblia cómo es que constantemente los enemigos más crueles que se levantaron contra los patriarcas, contra los profetas, contra los discípulos, no salieron de afuera, salieron de adentro. La sierva del Señor, en el manuscrito número 12, página 327, párrafo 1, nos declara lo siguiente: el Señor designa y envía ministros no solo para predicar, pues esto es solo una pequeña parte de su obra, sino para ministrar. ¿Y qué significa ministrar? Para instruir al pueblo, no para que sea belicoso, sino para que sea ejemplo de piedad. Entre nosotros existen muchos ministros, y me estoy refiriendo específicamente entre aquellos cuales se consideran creer en la verdad del Padre y del Hijo, pero no la predican, no la enseñan. También me refiero a aquellos que, aunque predican y enseñan la verdad del Padre y el Hijo, se atreven a levantarse en contra de los estatutos, de los preceptos o de la obra que Dios está haciendo un llamado para este tiempo. También me estoy refiriendo hacia aquellos falsos ministros, aquellos falsos miembros, o digamos, retiremos la palabra miembros porque es que no son miembros de iglesia. Son falsos en su declaración de ser parte del pueblo de Dios cuando están en desobediencia a los mandatos que Cristo hace. Hay algo interesante en lo que está sucediendo entre nosotros. Dice la sierva del Señor que hay obreros en cada ministerio designados para cumplir su función. Cuando Jesús ascendió al cielo, designó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ella declara que algunos entraron en la obra con una comisión humana en lugar de una comisión divina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que hay algunos entre nosotros que tienen una comisión humana en vez de una comisión divina. La cita nos sigue diciendo que se han formado como polemistas y las iglesias a su cargo reflejan el carácter de su trabajo. No estaban preparados, no estaban capacitados para la obra. Sus corazones no están bien con Dios. En resumen, tienen una teoría, pero no una verdadera conversión ni santificación mediante la verdad.
Y esto se está cumpliendo hoy al pie de la letra. Conocemos a personas que son parte de iglesias donde los líderes de esa iglesia no predican la verdad, no presentan la verdad. Donde los líderes en esa iglesia se oponen a la obra. Donde los líderes en esas iglesias se esconden la verdad. Y la iglesia, los miembros de esa iglesia, están ellos repitiendo ese mismo patrón, acercándose a ese espíritu que lo único que hace es ser un espíritu belicoso en vez de un ejemplo de piedad. Hay una gran diferencia, hermanos, en estar, eh, ¿cómo pudiéramos decir? Estar en desacuerdo y estar en oposición. El estar en desacuerdo no es estar en oposición. El estar en oposición no es estar en desacuerdo. Estar en desacuerdo significa que simplemente nos vemos las cosas de la misma manera, no entendemos las cosas de la misma forma, no estamos viendo el mismo ángulo por el cual queremos allegarnos hacia cierto punto, pero seguimos siendo hermanos, seguimos amándonos y respetándonos los unos a los otros. Pero estar en oposición, la palabra oposición no es estar en desacuerdo, la palabra oposición, y quiero que lo busquen en su diccionario, significa una acción de estar en contra de alguien. Es una acción que se hace en contra de una persona, de su idea, de una creencia o en este caso de su estilo de vida. Y muchos están en oposición contra Dios, no abiertamente, pero sí a través de los ministros que Dios llama y escoge para presentar la palabra de Dios. Algunos creen que se están oponiendo a las personas que predican la verdad o que presentan la verdad, cuando a quien se están oponiendo es al mismo Dios. La cita continúa diciendo que el gran desafío que se avecina separará a aquellos a quienes Dios no ha designado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero y santificado, preparado para la lluvia tardía. ¿Qué quiere decir lluvia tardía? ¿Qué es lo que el pueblo tanto anhela? Deuteronomio 32:2 nos declara que la lluvia es doctrina. Lluvia tardía es doctrina tardía. Pero vamos a entender, y no necesariamente en este estudio, pero en otros estudios, que si no aceptamos la lluvia anterior, la lluvia temprana, la doctrina anterior, la doctrina temprana, no vas a recibir la tardía. Por eso es necesario una reforma, una reorganización de ideas, de malos hábitos en nuestras vidas, para nosotros poder aceptar primeramente la lluvia temprana, la doctrina que Dios ha entregado en las sendas antiguas, en las doctrinas que Él ha entregado en los tiempos pasados, seguir en el mismo camino y en el mismo en la misma plataforma, mejor dicho, siguiendo en la misma plataforma para recibir doctrina tardía. ¿Por qué es que hay una crisis entre nosotros? Porque entre el pueblo de Dios, no estoy hablando de todos los adventistas del séptimo día y aquellos que su fe es una fe nominal, es por nombre pero no por experiencia. Me refiero a aquellos que creen la verdad, a aquellos que están bien parados y fundamentados en la palabra, como lo estuvo Martín Lutero. La razón por la cual existe esta apostasía es porque entre nosotros algunos entraron con una comisión humana. Da miedo. ¿Para qué es que Dios levanta ministros, hermanos? Efesios 4, 11 al 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia visible. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo ha designado dentro de su iglesia a pastores, a maestros, a evangelistas, a profetas y apóstoles. Y algunos hacen la función de varios de estos títulos o obras o trabajos o agencias, como quieras entenderlas y considerarlas. La palabra continúa hablándonos sobre la unidad de la fe y el conocimiento. Cristo no dejó a su iglesia sin ninguna guía ni propósito, mis queridos hermanos. Él constituyó ministros bajo su autoridad, no para gobernar, sino para perfeccionar, instruir y restaurar a su pueblo a la verdad, regresarlos a las sendas antiguas, no
ir por encima de los muros que han sido levantados por nuestros padres espirituales en el pasado. El objetivo del ministerio no es la paz superficial de un pueblo sin doctrina, sino la unidad en la verdad que produce la paz del Espíritu. Efesios 4:13 nos continúa diciendo que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si no estamos nosotros todavía unidos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, todavía no se va a producir el derramamiento de la doctrina tardía. Tenemos que entender que Cristo dejó instrucciones para su pueblo y los ministros verdaderos no vendrán con una comisión humana, sino con una comisión divina. ¿Defendió Martín Lutero y los reformadores la comisión divina? ¿Defendieron los pioneros adventistas del séptimo día la comisión divina? ¿Entendemos lo que significa la comisión divina? ¿Por qué es tan importante regresar a las sendas antiguas? ¿Por qué es tan importante respetar los muros que Dios ha levantado a través de sus siervos, los profetas, los discípulos, los apóstoles, la iglesia, los protestantes y los pioneros adventistas? ¿Qué nos dice la inspiración? Vamos a leer. A ver si estamos siguiendo el ejemplo. Lutero defendió con valentía el evangelio de los ataques que llegaban de todas partes. La palabra de Dios demostró ser un arma poderosa en toda contienda. Amén. Dice que la palabra demostró ser un arma poderosa en toda contienda. Con ella combatió la autoridad usurpada del Papa y la filosofía racionalista de los escolásticos, manteniéndose firme con una roca frente al fanatismo que pretendía aliarse con la Reforma. Hoy existen aquellos dentro de la verdad del Padre y del Hijo que quieren aliarse con los de la verdad del Padre y del Hijo, pero están en oposición a la palabra de Dios. Cada uno de estos elementos opuestos a su manera relegaba las Sagradas Escrituras y exaltaba la sabiduría humana como fuente de verdad y conocimiento religioso. El racionalismo idólatra la razón y la convierte en el criterio de la religión. Conflicto de los siglos, capítulo 10, página 193. Sigue diciendo que el catolicismo, al alegar que su soberano pontífice recibió una inspiración interrumpida de los apóstoles, inmutable a través del tiempo, ofrece amplias oportunidades para que toda clase de extravagancia y corrupción se oculten bajo la santidad de la comisión apostólica. La inspiración que Munzer y sus asociados afirmaban provenían únicamente de las fantasías y de la imaginación, y su influencia sovertía toda autoridad humana o divina. El verdadero cristianismo recibe la palabra de Dios como el gran tesoro de la verdad inspirada y la prueba de toda inspiración. Hermanos, es interesante que lo que estamos viendo es que Martín Lutero se levantó a defender la palabra, la verdad, el evangelio, la comisión apostólica. Estamos identificando cómo es que se manifiesta lo que Pablo nos había advertido a nosotros cuando él declara que el misterio de la iniquidad se iba a manifestar dentro de la iglesia. Vamos a terminar de leer esta porción de El conflicto de los siglos. A su regreso de Wartburg, Lutero completó su traducción del Nuevo Testamento, y el Evangelio fue poco después entregado al pueblo de Alemania en su propia lengua. Esta traducción fue recibida con gran alegría por todos los que le amaban la verdad, pero fue rechazada con desdén por aquellos que preferían las tradiciones humanas y los mandamientos de los hombres. Noten ustedes que la verdad siempre se presenta, se predica, se invita para que las personas se unan. Nunca es coaccionar, nunca es obligar, nunca es ir en contra de la conciencia, siempre es apelando, ¿verdad?, a venir juntos, a trabajar juntos. Vemos nosotros que en la forma en que se manifiesta este misterio de la iniquidad tiene que ver exactamente
con todo lo opuesto a lo que Dios quiere hacer. Quiere obligar, quiere hablar mal, quiere difamar, quiere hacer calumnias, levantar falso testimonio, atacar a los que están presentando la verdad y separan de parte la verdad como lo hizo Lutero. ¿Qué es lo que tú harás, hermano? ¿Serás tú un defensor de la Comisión Apostólica? ¿Estarás tú poniendo la autoridad de la sola Escritura por encima de las tradiciones humanas? Como hemos visto en el escrito de James White, el problema de la reforma fue que se detuvieron. Pero si hubieran continuado a reformarse en el tema del bautismo, si hubieran continuado a reformarse en el tema de la Trinidad, en el tema de la inmortalidad del alma y el domingo, la iglesia hoy, el pueblo en general, no tuviera las falsas doctrinas que tenemos. Vamos a leer la Comisión Apostólica, vamos a entender qué es lo importante de la Comisión Apostólica que Satanás quiso aprovechar y oscurecer en tiempos de la Reforma. Mateo 28, Mateo 28, versículo 18, al versículo 20. Esta es la Comisión Apostólica y dice así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si ustedes notan en la Gran Comisión hay una palabra interesante en el versículo 18 y es la palabra poder en español y en inglés para nosotros la palabra power, pero en griego es la palabra exousia. Exousia es la palabra que significa poder y en ese versículo es literalmente exousia, que significa autoridad, jurisdicción, libertad, poder, derecho, fuerza. Pero aún más importante, es una palabra que Cristo usa para denotar tres cosas en específico. Número uno, privilegio. Cuando Cristo dijo, todo poder me ha sido entregado a mí, estaba hablando de un privilegio que nadie más tiene. Número dos, subjetivamente, estaba hablando él de su fuerza, de su capacidad, de su competencia y de la libertad. Según de Corintios 3:17 nos dice a nosotros que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y lo tercero que nos habla a nosotros es, objetivamente, habla de su dominio, concretamente magistrado, sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia delegada. Así que Cristo en el versículo 18 de Mateo 28 con la gran comisión, la comisión apostólica, Él está delegando un símbolo de control, exousia, poder, que significa autoridad, jurisdicción, libertad, poder, derecho, fuerza, que significa capacidad, competencia, dominio, magistrado, algo completamente sobrehumano. La segunda palabra se encuentra en el versículo 19 y es la palabra nombre. La palabra nombre es la palabra en griego onoma, tal como se usa en las escrituras. Significa autoridad, carácter o pertenencia. No simplemente una frase verbal para repetir, porque tanto Pablo como Lucas la emplean en este mismo sentido, al igual que en Joel 2:32, donde el término hebreo Shem tiene el mismo significado de autoridad. El versículo dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre, el Shem del Señor será salvo. O sea, la autoridad del Señor será salvo. Cuando se habla de nombre en la Biblia, estamos hablando de autoridad, de carácter. Estamos hablando de algo especial que Él quiere que sea ejercido, pero bajo cierta, en este caso, característica o bajo cierta influencia delegada, que es exousia. Nosotros ejercemos el onoma, que es la autoridad, bajo el poder que Dios nos entrega, que es el exousia. Analicemos nosotros los ejecutores de su testamento. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles, los discípulos? Obedecieron esta gran comisión, ejercieron ellos la autoridad de Cristo bajo su poder. Veamos nosotros.
Hechos de los Apóstoles capítulo 3, titulado La Gran Comisión, la Comisión Apostólica, de la cual Lutero defendió, la cual vemos nosotros que se nos está haciendo el llamado a regresar a las sendas antiguas, regresar a reparar los portillos, ¿verdad? Proverbios 22, respetar los muros que Dios ha levantado. Dice la sierva del Señor, antes de ascender al cielo, Cristo les prometió, antes de ascender al cielo, Cristo les encomendó a sus discípulos su misión. Les dijo que serían los ejecutores de su testamento. Un testamento es un documento legal que ejerce una autoridad bajo cierto poder. Así que es interesante lo que estamos leyendo, en el cual legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Ustedes han sido testigos de mi vida de sacrificio por el mundo, les dijo. Han visto mi trabajo por Israel, y aunque mi pueblo no quiso venir a mí para tener vida, aunque sacerdotes y gobernantes me trajeron según sus deseos, aunque me rechazaron, aún tendrán otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Cristo declara, ustedes han visto que a todos los que vienen a mí confesando sus pecados, los recibo gratuitamente. Hermanos, el que a mí viene, declara el Señor, no lo rechazaré. A vosotros, mis discípulos, os encomiendo este mensaje de misericordia. Debe ser dado a tanto judíos como gentiles, primero a Israel y luego a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean serán reunidos en una sola iglesia. Se necesita una reorganización. Necesitamos un cambio de ideas, necesitamos un cambio de las malas prácticas, reemplazar esas ideas que tenemos con la palabra, el escrito está, reemplazar los malos hábitos con los hábitos de Cristo, ejerciendo la autoridad que Él nos ha entregado bajo el dominio de su poder. Estamos llamados a ser ejecutores de su testamento, ejecutar sus mandatos, hacerlo bajo su autoridad y cumplir esa autoridad bajo el único poder que podemos nosotros recibir, que Él ha recibido y es un privilegio. Ese exousia del cual la Biblia nos está hablando. Seguimos leyendo sobre la comisión evangélica en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, página 28. La sierva del Señor dice que la comisión evangelística es la gran misión del reino de Cristo. Así que los papados los cardenales estaban tratando de esconder la misión de la iglesia, la autoridad que recibe la iglesia y el privilegio de ese poder, y ellos se lo atribuyeron a sí mismos, haciendo que los demás no fueran partícipes de esto. Los discípulos debían trabajar con ahínco por las almas, invitando a todos a la misericordia. No debían esperar a que la gente viniera a ellos, debían de ir a la gente con su mensaje. Predicar esta palabra, ¿verdad? Ojo con este próximo párrafo. Los discípulos, los discípulos debían continuar su obra en el nombre de Cristo. Y recuerden, la palabra nombre en la Biblia significa autoridad, y vamos a ver si la hermana White también verifica este detalle que nosotros estamos diciendo. Pero como ya he leído el texto y sé que ella lo hace, lo vamos a leer entendiéndolo apropiadamente. Los discípulos debían de continuar su obra en la autoridad de Cristo. El nombre o la palabra nombre implica el significado de autoridad. Dice ella que cada palabra y acción debía centrar la atención en su nombre, en su autoridad, pues éste poseía el poder, el exousia vital, mediante el cual los pecadores podían ser salvos. Su fe debía estar centrado en aquel que es la fuente de misericordia y poder. En su nombre, hermanos, en su autoridad, debían presentar sus peticiones al Padre y recibir respuesta. ¿Cómo nosotros vamos a hacer una oración sin entender que nosotros solamente tenemos acceso al Padre por la autoridad que Cristo nos ha dado? Pedid las cosas al Padre en mi nombre, en mi autoridad. Es como cuando viene un trabajador a su jefe y le dice, jefe, tengo este problema con la ley y se me requiere algo de parte de ti. Y el jefe llena una carta
donde él entrega un testamento, una declaración y pone su firma. Y le dice, vete a las autoridades y entrégales mi carta. Ahí está mi firma, ahí está mi nombre. ¿Tiene ese nombre como tal algo especial, mágico? No. Representa algo especial, representa algo poderoso. ¿Cuántos hoy en día vienen en el nombre de Jesús y hacen las cosas en el nombre de Jesús? Y no pasa nada. ¿Y es que el nombre de Jesús le falta algo? ¿El nombre de Jesús es incompleto? ¿El nombre de Jesús no tiene poder? Hermanos, para aquellos que hablan inglés seguramente entenderán lo que estoy por compartir. ¿Sabían ustedes que el nombre de Jesucristo es una mala palabra? Es una palabra de maldición que se usa hoy en día en el lenguaje usual del Hollywood, el mundo ecuménico y el mundo de la calle. Aquellos que se oponen a la palabra de Dios se dan un golpe, ¡pah!, y dicen el nombre de Jesucristo. Tú no puedes pararte frente a un juez y cuando te frustras con él decir Jesucristo, porque es considerado una blasfemia, es considerado una mala palabra. ¿Por qué? Satanás quiere opacar algo que contrae el nombre de Cristo. Y son esas dos palabras que todo el mundo las lee y les pasa por encima: el exousia y el onoma, el poder y la autoridad. Ese privilegio que se nos entrega y ese carácter que se nos demanda de cada uno de nosotros. Por eso es que es tan importante entender lo que la Biblia nos dice en Lucas 6 y en Mateo 7. Cristo declaró en Lucas 6, ¿por qué me decís Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo digo que hagan? ¿Por qué dicen ustedes? ¿Por qué se dicen vosotros, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonio, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro? Y Cristo le dice, apártense de mí, obreros de maldad. Hermanos, es de gran importancia lo que Cristo nos dice y lo que la sierva del Señor confirma. En la autoridad de Cristo, nosotros presentamos nuestra petición al Padre, pidiéndola al Padre, bajo esa autoridad que Cristo ha recibido, las cosas que nosotros necesitamos recibir. Dice la cita, y seguimos leyendo, los discípulos debían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Cristo debía de ser su lema, su distintivo, su vínculo de unión, la autoridad que guiaba sus acciones y la fuente de su éxito. No debía ser reconocido en su reino que no llevara su nombre y su inscripción, o sea, su autoridad y su exousia, su poder, su ¿qué cosa? Su privilegio. Cristo nos ha entregado a nosotros la esperanza bendita, pero ¿estamos nosotros respetando la autoridad apostólica? La autoridad apostólica, mis queridos hermanos, no provenía de linajes humanos ni de cargos eclesiásticos, sino de la obediencia, el mandato de Cristo y de la presencia de su Espíritu. El ministerio apostólico era una misión espiritual, no política ni hereditaria. La Iglesia de Roma reclamó para sí lo que le pertenece a Cristo y era entregado a sus verdaderos discípulos. La autoridad divina interrumpida. Afirmó que esta autoridad había sido transferida de Pedro a los papas, hablando del papado, no Cristo, lo que dio origen a la doctrina de la sucesión apostólica. De esta forma, el catolicismo separó la autoridad de la obediencia y reemplazó la palabra viva de Dios con decretos humanos. Roma corrompió la comisión al reclamar autoridad sin obediencia, tradición sin verdad y poder sin espíritu. Por eso el llamado actual es el mismo que en los tiempos de los reformadores: salid de ella, pueblo mío. Es necesario una reforma, un cambio de ideas. Es necesario reemplazar los malos hábitos por los hábitos correctos. Es necesario responder el llamado de regresar a los caminos antiguos, las sendas antiguas, de respetar los muros, los límites que Dios ha levantado con su pueblo fiel. Pero ¿por qué hoy muchos llaman al Señor, Señor, si no hacen lo que el Señor dice? El papado lo que hizo fue que separó la obediencia de la autoridad.
Pero la autoridad de Cristo, el nombre de Cristo, no puede ser ejercida si tú no eres obediente, porque todas las bendiciones de Dios vienen con condición. Si el hombre no obedece a los mandatos de Cristo, el tal es un mentiroso. Las palabras de Cristo registradas en Mateo 28, 18 al 20 son esenciales, hermanos. Este es el mandato de Cristo a sus discípulos. Cristo deseaba que sus discípulos ejercieran su poder bajo su autoridad. Quería que su autoridad se ejerciera con su poder divino. El hombre quiere ejercer la autoridad de Cristo y también su poder, pero sin obediencia. Pregunta, ¿hay evidencia en las Escrituras de que esto ha sucedido en el pasado y seguirá sucediendo hasta el fin de los tiempos? Muchos usarán el nombre de Cristo en vano, fuera de contexto, y lo atribuirán a sus ideas e interpretaciones de la palabra, en lugar de lo que la inspiración ha revelado. Y hay dos pasajes bíblicos principales que vienen a la mente y considero que son para amonestación, y ya los hemos mencionado, y son Lucas 6 y Mateo 7. El papado mató a muchos en el nombre del Señor. Hoy muchos declaran que ciertos ritos o ciertas cosas dentro de la Biblia tienen que hacerse de esta manera en el nombre del Señor. Pero no entienden, porque son ciegos espirituales. Han salido de la Babilonia física, pero contraen Babilonia en sus corazones. Lucas 6:46, Cristo declaró: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Y Mateo 7:21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, o sea, en tu autoridad? Y en tu autoridad echamos fuera demonios, y en tu autoridad hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo declara esto de aquellos que él no conoce, porque ellos no son obedientes. Por lo tanto, no hay obediencia ni hay relación entre Cristo y estos obreros o ministros que vienen con una comisión humana y no la divina, como está en Mateo 28. ¿Quién es el mentiroso, mi querido hermano y hermana? Actuar en el nombre significa actuar bajo su autoridad y en armonía con su carácter. Pero la autoridad sin obediencia es rebelión disfrazada de religiosidad. Cristo mismo expuso esta falsa profesión. Muchos afirmarán servirle, predicar, bautizar o realizar milagros, todo en el nombre de Jesús. Pero Él los rechazará porque no hicieron la voluntad del Padre, invocaron su nombre, pero vivieron fuera de su autoridad. Llamarlo Señor no significa nada a menos que la vida se someta a sus mandamientos. Un soldado no puede llevar el sello del rey si desobedece sus órdenes. Y usar su nombre ignorando su palabra es tomar el nombre de Cristo en vano. Es tomar el nombre de Dios en vano. Es interesante lo que estamos leyendo, hermanos. Pero la Biblia nos hace a nosotros la invitación, el llamado de seguir las sendas antiguas, de regresarnos a las sendas antiguas, de defender los pilares que Dios ha entregado, de no permitir que venga el papado ni ninguna iglesia y nadie a quitar la autoridad que Cristo le ha entregado a sus ministros en la comisión apostólica, en la gran comisión entregada a su pueblo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Por lo tanto, hermano, el bautismo, la predicación o cualquier ministerio ejercido o realizado en desobediencia, por más sincero que sean, no pueden cumplir con su autoridad. Solo quienes cumplen su voluntad verdaderamente llevan su nombre. Hay un problema en el cristianismo. ¿Quiénes son los que vienen con esta autoridad divina? La palabra nos dice en Deuteronomio 32:2 que podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, aquellos que no recibieron ni apreciaron la lluvia temprana no verán ni comprenderán el valor de la lluvia tardía.
La Biblia nos demuestra en Deuteronomio 32:2 que lluvia es doctrina. Así que si entendemos bien lo que la cita de la hermana White está diciendo, podemos estar seguros, hermanos, de que cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, aquellos que no recibieron, que no apreciaron la doctrina pasada, la primera doctrina, las sendas antiguas, los muros que Dios ha levantado en el pasado, los hombres que Dios ha llamado para presentar la verdad en el pasado, si no estamos en unidad con ellos, no son ministros de Jehová. No van a recibir la lluvia tardía. Es serio lo que nosotros estamos leyendo. Como habíamos compartido al principio de este tema, aquí en el medio de la cita, algunos entraron en la obra con una comisión humana en lugar de una comisión divina. Y Romanos 12 nos muestra a nosotros lo siguiente: la paz, pero no a costa de la verdad. Dice la Biblia que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero esa frase de si es posible implica que la paz tiene límites, y esos límites son la fidelidad a la verdad de Dios, reflejando perfectamente esa gran frase de Martín Lutero, que es el título de nuestro tema: la paz sí es posible, pero la verdad siempre. Gálatas 4:16 dice la palabra de Dios: me he hecho pues, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Hermanos, la verdad puede causar conflicto. Pablo enseña que defender la verdad puede romper la aparente paz, pero el cristiano no busca agradar a los hombres, sino serle fiel al cielo. Todo lo que estoy predicando es por experiencia. Lo estoy experimentando, lo estamos experimentando. Y hay un tercer versículo que nos debe de venir a nuestras mentes cuando escuchamos esas palabras de Martín Lutero, que defendió el evangelio, defendió el orden evangélico y al mismo tiempo defendió la comisión apostólica. Dice Santiago 3:17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pura quiere decir que no tiene error. Pura quiere decir que es completamente genuina. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, la verdadera sabiduría une pureza y paz, no la separa. Observa el orden: primero pura y luego pacífica. Nunca puede haber paz verdadera sin pureza ni verdad. Hoy muchos quieren unirse con los hermanos, hoy muchos quieren estar en unidad, pero no están siendo verdaderos reformadores, no están viviendo todavía la reforma o han abandonado la reforma. No están viviendo de acuerdo a la sola escritura. Están buscando la paz antes de la verdad. Tienen todo al revés. La paz sí es posible, la verdad siempre. Espero que este estudio haya sido de gran bendición para ti y para tu familia, y que hayas podido aprender la gran importancia de estar de pie y de regresar a las sendas antiguas, de regresar a ser reparadores de portillos, de regresar y respetar los muros que Dios ha levantado. Usó a los patriarcas, usó a los jueces, usó a los sacerdotes, usó a sus discípulos, usó a la iglesia primitiva, usó a los reformadores y usó a los pioneros adventistas del séptimo día. Ahora nos toca a nosotros tomar una decisión: si respetar y vivir de acuerdo a esa luz, o simplemente de seguir adelante en una vida de rebeldía, como en el tiempo de Martín Lutero tuvo que enfrentar a los papistas y los cardenales y los obispos. Que Dios te bendiga, que te dé sabiduría, conocimiento, luz, que te guarde y que te pueda dar coraje para poder presentar la verdad y siempre buscar la paz si es posible, pero nunca, nunca a sacrificar la verdad, porque la verdad siempre, hermanos, debe de estar entre nosotros. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio y por la palabra que tú nos has provisto en esta noche. Padre, estamos hoy aquí parados 508 años después que Martín Lutero empezó a predicar la justificación por la fe, reconociéndote a ti, Padre,
como el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado como nuestro Señor y Salvador. Queremos ser obedientes. Queremos nosotros ejercer la autoridad de Cristo bajo su poder divino, bajo ese privilegio que tú le has dado. Queremos nosotros ser aquellos fieles que van hacia adelante bajo la comisión divina y no una comisión humana. Que nadie niegue este mensaje, Padre, aquel que lo escuche, que se cumpla tu voluntad. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.